Bueno, ahí estamos en directo. Ya estamos en la 11º encuentro, vamos a llamarle encuentro, de un curso de milagros desde el principio. Y hoy vamos a comenzar con este libro que les había dicho, que se llama El tiempo, una gran ilusión, de Ken Wapnick. Y vamos a indagar y trabajar todo sobre el tiempo, ¿no? Porque el tiempo es uno de los conceptos más difíciles de entender dentro de lo que podríamos decir todo el curso, ¿no? El curso habla mucho sobre el tiempo, pero es que a nosotros nos cuesta comprender este aspecto metafísico del tiempo. Hay un pasaje en el Manual para Maestros que afirma que para entender el plan de expiación, uno debe comprender el concepto del tiempo que el curso propone. En otros lugares se nos dice que el tiempo es un área que en realidad no podemos entender. Por eso en este libro lo que se trata de explicar es justamente este tema del tiempo, el origen y la metafísica del tiempo. Al principio vamos a comenzar justamente comprendiendo el origen y la naturaleza del tiempo. A medida que sigamos comprendiendo y escuchando esto sobre la naturaleza ilusoria del tiempo, ¿no? Por eso el tiempo es una gran ilusión, tenemos que comprender que el curso utiliza para referirse a esto símbolos. Habla de una alfombra del tiempo, pero tenemos que comprender que es un símbolo de la alfombra, ¿no? O cuando Wapnick explica sobre las bibliotecas de cinta de video, que tomamos una cinta de video o un caleidoscopio, todos son símbolos que se usan para explicar conceptos, como en este caso el que vamos a hablar, que es del tiempo, ¿no? Usan analogías, metáforas, pero todo esto nos sirve justamente para poder explicar. Esto es como cuando los físicos quieren explicar el estudio de la luz y nos dicen que a veces la luz aparece como una onda y explican algunas propiedades, otras veces es una partícula y explican otras propiedades. Pero en nuestra experiencia, ¿no? Nunca es una onda y una partícula simultáneamente. Entonces el procedimiento que se va a seguir para explicar el fenómeno del tiempo es justamente este. El analogías, metáforas, símbolos. Todos sabemos que el curso de milagros está escrito en 2 niveles. Eso ya lo hemos dicho y todo creo que lo tenemos re claro, ¿no? El primer nivel habla de la metafísica del curso y trata sobre la diferencia entre la perfecta realidad del cielo y el ilusorio e imperfecto mundo físico. El segundo nivel hace un contraste dentro del mundo ilusorio de las enseñanzas de separación y ataque del ego con las visiones de unidad y perdón del Espíritu Santo. Bien, entonces siempre las explicaciones van a estar basadas justamente en estos 2 niveles, el 1 y el 2, y vamos a ir aclarando de qué nivel estamos hablando. Todos sabemos que el curso nos dice que la perfecta unidad es el cielo y que Dios y Cristo son uno y que no existe separación. A nosotros entender esto nos cuesta mucho, lo tenemos que imaginar, porque no podemos entender la unidad, es muy abstracto, ¿no? Y más adelante se nos dice, para explicarnos esto de cómo sucedió esto del mundo y la separación, que una diminuta y alocada idea, ¿no?, se adentró en la eternidad, donde todo es uno, y esta idea loca, en la que el Hijo de Dios creyó poder estar separado de su Padre y usurpar la función de su Padre. ¿Bien? Creyó. Pero se olvidó. Como se olvidó, a causa de que se olvidó
de este pensamiento, él esta loca idea, se la tomó en serio y creyó que sí, que podía lograr algo y producir efectos reales. El curso nos dice muy claramente que el tiempo es inexistente y que su aparente origen tuvo lugar cuando la pequeña idea loca de separación se tomó en serio. Una intemporalidad en la que se otorga realidad al tiempo, una parte de Dios que puede atacarse a sí misma, un hermano separado al que se considera un enemigo, y una mente dentro de un cuerpo son todas ideas que el curso nos va hablando. Juntos, dice el curso, podemos hacer desaparecer ambas cosas y reírnos de ellas, y darnos cuenta de que el tiempo no puede afectar a la eternidad. El curso usa la metáfora esta de quedarse dormido para poder describir la separación y describe este sistema de pensamiento que se deriva de la separación como un sueño. Por eso nos dice que tú no moras aquí, sino en la eternidad, y que eres un viajero únicamente en sueños. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios parece quedarse dormido y tener un sueño de separación, todo el mundo del tiempo parece desenrollarse como una larga alfombra. Pareció ocurrir en un instante, y dentro de ese pequeño tic de instante estaba contenido todo el mundo del tiempo y del espacio tal como lo conocemos ahora, ¿no? Que parece que el mundo fue originado hace millones y millones de años. Una de las dificultades para entender este concepto es que nuestra experiencia del tiempo, para todos aquí, es lineal. Todos entendemos un presente, un pasado y un futuro. Nosotros todos entendemos el tiempo así. Por eso, miles de millones de años para nosotros nos parecen un periodo interminablemente largo. Pero en la realidad de la ilusión, estos miles de millones de años ocurrieron así, en un instante. ¿Bien? Entonces, una de las dificultades de usar la analogía de la alfombra es que pareciera como que el tiempo es lineal. Pero la ventaja es que se corresponde con nuestra experiencia en el tiempo. Por eso usa la analogía de la alfombra, ¿no? El curso explica que al mismo tiempo que nació el pensamiento de tiempo del ego, Dios al mismo tiempo dio una corrección que se llama el Espíritu Santo, que deshizo todos los errores que se cometieron en ese instante. La parte, digamos, superior de la alfombra representaría el guión del ego, que ya está escrito, y la parte inferior, que se despliega, ¿no? Lo hacen así, ¿no? Para que nosotros entendamos que cuando se desenrolla es que vamos creyendo que el tiempo avanza y que se enrolla nuevamente es porque corregimos los errores. En concurrencia con estos pensamientos que tenemos en nuestra mente están los pensamientos que el curso le llama los pensamientos de perdón o santos, ¿no? Estamos hablando de una dualidad dual, por eso el curso comprende que nosotros tenemos este lenguaje, ¿no? Que es dual. Y la primera dualidad es entre estar despierto o estar dormido. Otra dualidad es entre los guiones del ego y los guiones del Espíritu Santo. Una mente dividida, separada, o una mente en unidad. Por eso el curso siempre hace estas alusiones, ¿no? Bien. Por eso, Ken Wapnick, para explicar, ¿no? Cuando daba sus talleres y explicaba el curso de milagros, utilizaba este término tomador de decisiones,
para comprender que el curso en sí le está hablando a esta parte de la mente, el tomador de decisiones, que se cree dividida en un ego y un Espíritu Santo. El tomador de decisiones sería el que observa, es la parte de nuestra mente que puede ver la película, repasar la película, revisar la película. Pero la puede revisar de dos formas, o atendiendo al sistema de pensamiento ego o atendiendo al sistema de pensamiento Espíritu Santo. La totalidad de la película ya fue toda filmada y abarca todo esto que nosotros le llamamos mundo, hace miles de millones de años. Dentro de todo esto, ¿sí?, estos millones de años, hay un número casi infinito de segmentos o cintas de video y cada uno de ellos corresponde a la expresión de un pensamiento. Todo pensamiento produce forma en un nivel. Dentro de nuestra mente tenemos a nuestra disposición un interruptor mediante el cual podemos intercambiar al instante estas cintas, dentro del guión del ego o dentro del guión del espíritu, o pasar del ego al espíritu sintonizando con el pensamiento, o del ego o del espíritu. Todo ya ha ocurrido, dice el curso. Otra manera es que a medida que nos sentamos delante de nuestra película o pantalla de video, el tomador de decisiones en nuestra mente está viendo el guión a una velocidad muy lenta, experimentando todos los efectos de su pensamiento. Todo ocurrió en un instante y ha desaparecido, pero como lo mira con el ego, todo va lento, ¿no? Como una película en cámara lenta. Entonces nosotros somos los observadores o los tomadores de decisiones sentados frente a una pantalla, viendo lo que ha tenido lugar. Ya pasó todo, pero yo lo veo como si fuera que está ocurriendo por primera vez. ¿Bien? Sin embargo, nuestra verdadera experiencia es que en realidad somos parte de lo que estamos observando. O sea, yo estoy en la butaca sentado, pero al mismo tiempo estoy participando ahí, en la película. Bien. En realidad es que nosotros estamos observando esto, porque somos la mente, eligiendo qué parte del guión queremos observar a través del tomador de decisiones. ¿Bien? Estamos observando algo desde un punto de vista, algo que ya pasó. Por eso el curso me dice que yo veo lo que no está ahí. El truco en todo esto, por eso el curso dice que el tiempo es un truco de magia o un juego de manos, es que parece como si realmente lo estuviéramos viendo realmente en este momento. Pero estamos experimentando algo que ya ocurrió. Así no hay una conexión real entre el nosotros que se sienta a observar y el nosotros que estamos observando. Excepto que nosotros hemos establecido una conexión. O sea, no hay conexión, pero nosotros establecimos una conexión. Y así lo que hemos hecho se ha vuelto real para nosotros. Para nosotros esa conexión es real. Cuando apagamos el aparato, o sea, el televisor o el video, lo que hemos estado observando se va. Nuestro miedo a este curso es enorme, pues creemos que si desaparece la imagen de la pantalla, nosotros también desaparecemos. Por tanto, retrasamos esta opción mucho tiempo. Y por eso el mundo, incluyendo la mayoría de las espiritualidades, tratan de mantener la realidad de ciertos aspectos de esta película épica. Bien.
Un ejemplo de este fenómeno de convertirnos en aquello que observamos ocurre cuando vemos una película en el cine. Nosotros entendemos intelectualmente que en realidad en la pantalla no hay nada, excepto una película que se está proyectando desde un proyector que está detrás de nosotros. Pero nuestra experiencia es que realmente estamos observando algo en la pantalla, que es real. Y sentimos las emociones, como si eso que le pasa a los actores nos estuviera ocurriendo a nosotros. Experimentamos miedo, culpa, felicidad, alegría, tristeza. Lloramos, reímos, como si realmente estuviera pasando algo. Así, desde el punto de vista psicológico, a todos los efectos algo está ocurriendo en la pantalla. Para nosotros está ocurriendo algo en la pantalla. No lo podemos negar, ¿no? Nada de esto tendría ningún impacto en nosotros si lo que está en la pantalla no nos recordara lo que creemos que está dentro de nosotros. Lo que está en la pantalla me recuerda lo que está dentro mío. ¿Bien? Y nos afecta porque los pensamientos subyacentes o las emociones están dentro de nosotros. Y lo externo no es nada más que el reflejo de lo que está dentro. Y así, aunque a un nivel nos damos cuenta de que lo que estamos observando ante nosotros es ilusorio, a un nivel, a otro nivel seguimos reaccionando como si fuera real y como si de hecho estuviera ocurriendo. Nos parece que realmente estamos realizando nuestras actividades diarias y que estamos a cada instante eligiendo, tomando decisiones que determinan situaciones futuras. Y que el pasado influye en nosotros, nos dejó huellas, marcas, ¿no? Pero en realidad solo estamos observándonos a nosotros mismos pasar por estas actividades, realizando elecciones que determinan lo que va a venir y siendo afectados por lo que ha precedido a este momento. Esto no tiene sentido cuando lo entiende con claridad una mente que ha elegido la voz de la razón, no tener razón, sino la voz del espíritu. Bien. Pero no debemos olvidarnos que el ego está construido sobre un sinsentido. Por lo tanto, no tiene sentido que intentemos entender el sinsentido, que es lo que queremos hacer acá. Entender el sinsentido. Bien. Otra forma de identificación psicológica puede ser nuestra forma de responder a lo que leemos en un periódico o lo que vemos en las noticias en la televisión. Si respondemos en términos de alegría, felicidad, enfado, miedo, se debe a que nos estamos identificando psicológicamente con el evento. La situación o la persona no nos afectarían si no nos identificáramos. De ahí que solo nos estemos viendo a nosotros mismos o una proyección de nosotros mismos en esa situación. Nosotros estamos observando, no estamos siendo. Algo paralelo a esto es lo que solemos llamar una experiencia fuera del cuerpo. Aquí el individuo parece estar literalmente fuera de la experiencia física y observa su cuerpo actuar. Sin embargo, esta analogía útil no debe extenderse demasiado lejos, ya que incluso la experiencia de estar fuera del cuerpo forma parte de justamente la biblioteca de las cintas de video, puesto que aún nos experimentamos a nosotros mismos como seres separados. Recordemos que la mente no habita en el cuerpo. Así estamos observando
sucesos, un cachito que quiero ver algo acá, perdón, sucesos que parecen ser reales y que parecen estar ocurriendo ahora mismo. ¿No parece que ahora yo estoy sentada acá hablándoles a ustedes? Seguro. A mí me da esa sensación de que yo estoy acá sentada hablando. En realidad solo estamos observando lo que ya ha ocurrido. Estamos reproduciendo una cinta, pero nos olvidamos que estamos reproduciendo una cinta. Eso es lo que nos sucede a todos. Cuando recordamos que hemos elegido lo que estamos experimentando, las cadenas que aparentemente nos atan a la pantalla, voy a volver a decir esto. Cuando recuerdo que yo he elegido lo que estoy experimentando, las cadenas que aparentemente me atan a la pantalla y a la silla, ¿no? Creo estar sentada, desde la que observo, ¿no? Desaparecen, desaparece todo y soy libre. Así es nuestra negación de lo que hemos elegido lo que nos hace creer que estamos en el sueño. Y de este modo se vuelve tan real para nosotros como los sueños que tenemos cuando dormimos en la cama. Vivimos en una era tecnológica de reproducciones instantáneas y cintas de video, bueno, hoy más que nada de redes sociales e internet, ¿no? En las que podemos mover la cinta hacia adelante y hacia atrás, ponerla en pausa, fijar la imagen, ¿no? Lo que es tan interesante es que nuestra mente intangible, a través de su instrumento físico, que es el cerebro, está elaborando un espejo de los mismos mecanismos mentales que no solo fabricaron el cerebro, sino también la totalidad del universo físico. Estamos viviendo los pensamientos de la mente, habiendo producido el mundo de la forma mediante la proyección. Un mundo que nunca ha abandonado su fuente en la mente. Realmente no debería sorprendernos que la totalidad de este mundo y todas nuestras experiencias aquí sean un gran engaño. Déjenme un segundo que tengo que mirar una cosa. Bien, pasa nada. El pensamiento original de separación, esta creencia que tenemos de que nos separamos de Dios, fue una mentira. ¿Cómo podría lo que es proyectado desde dicho pensamiento que es una mentira ser otra cosa que una mentira? Así que nunca deberíamos subestimar el poder de nuestro ego cuerpo para mentir y engañar. También está claro que nunca podremos despertar a la realidad de este sueño de la realidad sin contar con una ayuda procedente desde fuera del sueño. Esta ayuda que nos viene desde fuera del sueño es lo que el curso le llama el Espíritu Santo o Jesús. Creer que podíamos existir por nuestra cuenta sin Dios es lo que nos llevó al sueño y por lo tanto despertamos de él eligiendo la ayuda de Dios. Bien. Volviendo a la analogía de las cintas de video, asumamos que todos tenemos como un control a distancia y podemos presionar distintos botones. Entonces el tomador de decisiones o observador en nuestra mente elige presionar el botón que activa la cinta que contiene nuestro despertar del sueño. ¿Cuál es? Aceptar la expiación con mayúscula. En ese punto estamos eligiendo cambiar al guión del espíritu, perdonar a todos y recordar que somos uno.
Esa parte del guión ya fue filmada, por lo tanto ya ha ocurrido, pero todavía somos libres de elegir cuándo vamos a revisar esa parte. ¿Bien? Nosotros podemos aplazar esto todo lo que queremos, nos dice el curso. Este límite, la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes, nos asegura que en algún punto, dentro del holograma del tiempo, vamos a elegir despertar. El curso enseña que no despertamos del sueño así, ¡pum!, abruptamente. Antes de poder despertar plenamente, primero tenemos que cambiar de las pesadillas del ego a los sueños felices del espíritu. Este progresar de las pesadillas a los sueños felices deshace la creencia de que Dios nos castigará. Mientras yo siga pensando que Dios me va a castigar, no voy a despertar, porque le voy a tener miedo a Dios, ¿no? Solo entonces podemos aceptar la expiación para nosotros mismos. ¿Mm? Bien. Acá cuenta una historia, ¿no? Que hace un paralelismo con las enseñanzas de Basílides, que era uno de los grandes maestros gnósticos del siglo II. Miren, el siglo II. Que tenía una teoría fascinante. Él decía que Jesús no murió en la cruz. Decía que él cambió de forma y que el crucificado fue Simón de Cirene, mientras Jesús estaba lejos, en un árbol, riéndose. Entonces Basílides, que se opuso a los líderes de la iglesia y a sus enseñanzas, vio a Jesús riéndose burlonamente de toda la gente, principalmente de los judíos, que no podían entender lo que estaba ocurriendo realmente. El contenido de la inspiración de Basílides era correcto. Jesús se había acordado de reírse de la pequeña idea loca y no la había tomado en serio. Así que Jesús sabía que él no estaba siendo crucificado porque no era un cuerpo, era un mero observador. Jesús se observó a sí mismo, sabiendo que lo que estaba viendo no era real, sino solo un sueño. Así podemos concluir que la mente de Basílides no pudo abarcar completamente la grandeza del pensamiento de la risa libre de burla de Jesús. La inspiración se filtró a través de su mente ego limitada, manifestándose en la forma de un ataque. O sea, él es como que supuso que era otro el que estaba ahí, ¿no? Bien. Algo que guarda relación con el concepto de no tomarse el sueño del mundo en serio es lo que los psicólogos denominan sueño lúcido. Es un fenómeno en el cual, en el medio del sueño nocturno, nos damos cuenta de que estamos soñando. O sea, mientras estamos ahí en la cama soñando, me doy cuenta, por eso se llama sueño lúcido, de que es un sueño. Me doy cuenta de que estoy siendo el soñador. Entonces, puedo encontrarme en el medio de una pesadilla aterradora y de repente digo, ¡ay! Es un sueño, ¿no? Bien. El sueño continúa. Lo que desaparece es el miedo. La contraparte que propone el curso para el soñador lúcido es el que le llama el soñador feliz, que mientras sigue viviendo en el mundo ilusorio, de repente se da cuenta de que en realidad no está aquí. ¿Sí? O sea, es un darme cuenta, una actitud mental, lo que va a suceder. Entonces, continuando con la analogía del soñador lúcido, pero ahora en el contexto de sentarse frente a una pantalla, sería como si nosotros, como observadores, estuviéramos viendo una cinta de video y de repente decimos, y me doy cuenta
de que estoy viendo algo que ya ocurrió. Más o menos como cuando miro una película repetida, ¿no? Y digo, ahí está, ya la vi. Bueno. Entonces estamos observándonos como una figura en el sueño. Estamos todavía dentro del sueño, pero soy consciente de que es un sueño. Bien. Este cambio de conciencia viene a ser, o sea, a ver cómo lo explica acá, ¿no? Como que puedo sintonizar, ¿no? Como sintonizar la radio. ¿Bien? Bien. A ver cómo lo explica acá. Lo quiero poner en otras palabras para que sea más sencillo, ¿no? Dice, es como si hubiera dos voces hablándonos mientras miramos la pantalla. El ego, por un lado, me dice, sigue sintonizando con mi estación de radio y cree que el drama del cuerpo que estás viendo te está ocurriendo realmente a ti. Y la voz del espíritu sintoniza y dice, lo que estás observando no es más que un sueño. Pero antes de poder oír este mensaje con claridad, primero tengo que considerar la idea de que hay otra manera de mirar el sueño. ¿Bien? La analogía del video o la película es una manera simplificada de presentar el concepto y tiene la desventaja de ser lineal. De hecho, es mejor usar la analogía de un ordenador con toda su complejidad, aunque también es una manera más complicada de establecer el punto, ¿no? Imaginémonos sentados delante de la pantalla del ordenador, con una miríada de programas entre los que podemos elegir, muchos botones distintos que podemos pulsar. Esta analogía representa mucho mejor la complejidad de nuestras vidas individuales y de nuestras interacciones con el mundo. El ordenador también es una analogía útil de la relación entre la mente, observador, y el cerebro, cuerpo. En la medida en que la mente ha programado al cerebro, tal como el programador del ordenador dice a este lo que tiene que hacer, el ordenador no puede funcionar sin un programa y una fuente de energía. Asimismo, el cerebro, y por lo tanto el cuerpo, carece totalmente de vida sin las instrucciones de la mente. Otra analogía es la de el caleidoscopio. ¿Vieron ese aparatito, no? Que uno mira así y según cómo lo va moviendo, va viendo los cristalitos que se ven que se mueven y tienen diferentes formitas y colores, ¿no? Tienen que pasar. Entonces, depende de cómo la luz atraviesa el caleidoscopio, es lo que vemos. Bien, a veces vemos los trocitos formando diseños simétricos y hermosos y a veces no. El estado de la mente dividida se entiende mejor como un caleidoscopio dentro de otro caleidoscopio. Una división dentro de otra división, siendo la primera la proyección hacia afuera de la mente dividida primordial, que es la pieza de cristal original del caleidoscopio, ¿no? La proyección es el pensamiento original de separación o fragmentación de Dios. Por lo tanto, el mundo que se proyecta hacia afuera es idéntico al pensamiento de separación que ha sido proyectado. Y así el cristal sigue fragmentándose. Es como si cada pensamiento proyectado se convirtiera en su propio caleidoscopio. El proceso es descomunal y se resiste a cualquier intento de aprehensión lógica o racional, puesto que la complejidad es abrumadora para nuestro limitado pensamiento humano.
el truco del tiempo es que ahora, este aparente instante de fragmentación parece haber ocurrido a lo largo de una inmensa extensión de tiempo. La linealidad del tiempo es el velo que esconde la coexistencia simultánea de cada parte del cristal fragmentado. Transfiriendo al caleidoscopio la idea que hemos comentado antes del observador y lo observado, podemos entender que el observador, o sea, el tomador de decisiones, está fuera de lo que observa. Dentro del caleidoscopio no hay diferencia entre observador y observado. Son uno. La parte está en el todo y el todo está en la parte. Esto es similar a un psicoterapeuta analizando un sueño, interpretando que todos los símbolos son parte del soñador. El sueño y el soñador son uno. Nosotros, que hemos soñado los sueños de nuestras vidas, en realidad nos alzamos fuera de ellos. Estamos fuera, pero creemos estar en ellos. O sea, creemos estar dentro del sueño. Y encima creemos que estamos siendo controlados por el sueño. Otra manera más de conceptualizar el modelo de una mente dentro de otra mente es pensar en cada fragmento como en el chip de un ordenador lleno de información o pensamientos. Entonces cada pensamiento en sí es un chip y así sucesivamente. El proceso comienza en la medida en que uno puede hablar de un límite temporal, ¿no? Para lo que está más allá del tiempo. Con el único chip del pensamiento de separación, del único hijo, y a partir de ahí el chip se fragmenta continuamente. Chip dentro de chip, caleidoscopio dentro de caleidoscopio. Y así es como el curso describe este proceso en el capítulo 18. Lo voy a buscar acá está, pero lo voy a buscar. Capítulo 18, sección 1. Si quieren, váyanlo buscando junto conmigo. Capítulo 18, sección 1. Sí. Sección 1, párrafo 4. Oraciones. Porque dicen... el sustituto de la realidad. Claro, acá le está dando una explicación, cuando eso no lo encuentro. Acá. ¿Tú qué crees que Dios? Acá está. ¿Tú qué crees que Dios es miedo? Acá está. Tan solo llevaste a cabo una sustitución. Esta ha adoptado muchas formas porque fue la sustitución de la verdad por la ilusión, la de la plenitud por la fragmentación. Dicha sustitución a su vez ha sido tan desmenuzada y subdividida y dividida de nuevo una y otra vez, que ahora resulta casi imposible percibir que una vez fue una sola y que todavía sigue siendo lo que siempre fue. Ese único error que llevó a la verdad, a la ilusión, a lo infinito, a lo temporal y a la vida, a la muerte, fue el único que jamás cometiste. Todo tu mundo se basa en él, todo lo que ves lo refleja y todas las relaciones especiales que jamás entablaste proceden de él. Creo que acá muy bien. Sí. ¿No? Tal vez te sorprenda, en el párrafo 5 dice, porque después se refiere al párrafo 5, tal vez te sorprenda oír cuán diferente es la realidad de eso que ves. No te das cuenta de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso
y tan absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo totalmente irreal. ¿Qué otra cosa si no podía haber surgido de él? A medida que empieces a examinar sus aspectos fragmentados, te darás cuenta de que son bastante temibles. Pero nada que hayas visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo, fragmentar el conocimiento convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones desunidas y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. Esta imagen del caleidoscopio también incorpora una de las ideas claves del holograma. La totalidad está contenida en cada parte, ¿no? Cuando hacemos el ejemplo de la manzana, que si yo tomo un pedacito de manzana tiene las mismas características, propiedades en contenido, ¿no? No tiene más la forma de la manzana, pero sí posee todo lo de la manzana. El proceso del holograma consiste en dividir un rayo de luz láser, un rayo con una única longitud de onda, a diferencia de las múltiples longitudes de onda de la luz ordinaria, en dos. Un rayo llamado el rayo de referencia ilumina el objeto que está siendo fotografiado, mientras que el otro, llamado el rayo de experiencia, interfiere con la luz que está siendo reflejada por el objeto. A continuación, ambos rayos son dirigidos a una placa fotográfica, donde su interacción queda grabada y forma el holograma. Finalmente, cuando un rayo láser brilla a través de esta imagen holográfica, el espectador la percibe tridimensionalmente. Aquí, de manera incluso más precisa, cualquier parte del objeto percibido en la fotografía contiene dentro de él la totalidad. En otras palabras, la parte define al todo y recrea para el perceptor la naturaleza de la totalidad del objeto. En este sentido, la declaración que se hace en el material de Set, una serie de libros escritos por Jane Roberts y canalizados de una entidad llamada Set, de que todas las encarnaciones están ocurriendo simultáneamente, es similar a las enseñanzas del curso de que todos los eventos han ocurrido en un instante, y sin embargo parecen estar desarrollándose secuencialmente a lo largo del tiempo. Así, todas las encarnaciones que en este mundo de espacio y tiempo se extenderían a lo largo de millones y millones de años, están encapsuladas en un holograma, espacio-tiempo de este único instante. Si pensamos en la mente de la filiación de Dios como en una hoja de cristal unificada y prístina, el Cristo, tal como Dios lo creó, entonces la separación es la aparente fragmentación del cristal en miles de millones de partes. Esto es lo que se transmite en la imagen del caleidoscopio, donde los pequeños trocitos de cristal representan las partes fragmentadas de la filiación. Así, la parte observante de nuestras mentes se sienta frente al caleidoscopio, que en nuestra imagen anterior era el aparato de video, enciende el aparato y puede ver lo que haya elegido ver y experimentar en cualquier momento concreto. Bien, dado toda esta explicación, ¿no? De tantas analogías, que el caleidoscopio, que el ordenador, que la pantalla de cine, ¿no? Que el holograma, nos podemos dar cuenta de que en cualquier momento dado nuestras mentes pueden tomar una decisión. Por ejemplo, la de estar viviendo en Nueva York al fin del siglo XX, mientras que en otra parte de nuestras mentes nos experimentamos en un tiempo y espacio totalmente distintos, en otro periodo histórico,
una vez más, podemos pensar en la imagen de chip dentro de chip, del caleidoscopio dentro del caleidoscopio. No somos conscientes de esto porque hemos limitado nuestras mentes estableciendo las leyes del espacio y del tiempo, las cuales programan nuestros cerebros y limitan nuestra experiencia de nosotros mismos. Las personas que tienen regresiones a vidas pasadas o que pueden ver el futuro, simplemente están retirando algunas de las barreras limitantes que antes le impedían experimentar mucho más de lo que en realidad está dentro de sus propias mentes. En estas barreras hay un propósito adaptativo. Por ejemplo, considera el mundo de la percepción desde un punto de vista puramente fisiológico. Nuestros cerebros están siendo bombardeados continuamente por miles y miles de estímulos sensoriales. Nosotros filtramos automáticamente, y esto es tan automático que no somos conscientes de ello, todo lo que no es necesario en ese momento. Por ejemplo, cuando uno da una charla que está siendo grabada, la atención está en lo que dice y en la interacción con el público. Sin embargo, cuando reproduce la grabación posteriormente, uno oye sonidos que no estaban en su conciencia mientras daba la charla. ¿Sí? Los coches que pasaban, los pajaritos, los perros que ladraban, qué sé yo. ¿Bien? Todos los cuales no los oyó en ese momento que estaba grabando, porque el cerebro los había eliminado selectivamente. Esto es un mecanismo adaptativo, porque no habría manera de poder funcionar en este mundo si nosotros tuviéramos que prestar atención a todos los estímulos al mismo tiempo, no podríamos. Si pasamos de la dimensión fisiológica a la dimensión psicológica de la mente, vamos a observar que está operando el mismo proceso de filtración. Nosotros no podríamos vivir en este mundo si, por ejemplo, en el mismo momento en el que estoy hablando con ustedes, ¿no? Estuviera hablando con personas de mis encarnaciones anteriores o futuras, ¿no? Todas las cuales ya están incluidas en el guión que está escrito. Así, una parte adaptativa de vivir en el mundo del tiempo consiste en prestar atención únicamente a lo que está ocurriendo ahora en esta dimensión particular de tiempo y espacio. La totalidad de la experiencia de la mente se halla dentro de cada fragmento de esa experiencia. Entonces, las imágenes de la alfombra, la cinta de video, el caleidoscopio, el holograma, nos ayudan a ilustrar algunas partes claves del concepto del tiempo del que habla el curso. Es decir, estamos observando lo que ya ha ocurrido. Y que lo que nos parece que son sucesos diferenciados teniendo lugar en una progresión lineal, pasado, presente, futuro, están presentes simultáneamente en nuestras mentes. Porque la totalidad del tiempo ocurrió así, ¡pum!, en un instante. Nosotros nos enfocamos en segmentos de la fragmentación total en cualquier momento dado y elegimos si vemos la película versión ego o versión Espíritu Santo. Entonces, volveremos muchas veces a esas ideas de que estamos hablando ahora, así que no se hagan problemas. Recién estamos por el principio. El libro es largo, tiene 400 páginas. Bien. Bien, que voy a tomar porque se me va la... Bueno, acá le hacen una pregunta, porque obviamente estos libros que fueron, bueno, que de a poco se están traduciendo al español, ¿no?
son basados en talleres que daba Ken Wapnick en la fundación, ¿no? O en otros lugares, no sé qué dirían, ¿no? Bien, pregunta. ¿Puedes decir algo sobre el malentendido habitual, sobre lo que implican estos principios? La idea de que todo ya ocurrido parece fomentar una actitud fatalista hacia los sucesos de nuestras vidas, porque sugiere que no tenemos elección en una situación particular. Por ejemplo, podría interpretarse como que significa que si alguien le dispara a su esposa, puesto que el guión ya está escrito, no había manera, ¿no?, de que ese hombre pudiera haber decidido otra cosa. La gente tiende a pensar que en realidad no importa porque el guión ya está escrito. ¿No sería más preciso pensar que no solo tenemos elección con respecto a en qué video enfocarnos, sino que también tenemos elección con respecto a en qué aspecto de ese video nos vamos a enfocar? Así, en el tiempo, no solo ha ocurrido que este hombre ha disparado a su esposa, en el mismo instante, también ha ocurrido que no ha disparado a su esposa, o sea, las dos posibilidades, ¿no? Y que realmente él elige uno de esos dos videos para enfocarse en él. ¿Es eso lo que estás diciendo?, le pregunta esta persona a Wapnick. Y Wapnick responde, sí. En este caso resulta útil considerar la versión del ego en la que atacas a tu esposa y la versión del espíritu en la que perdonas a tu esposa. También podría haber otro tipo de opciones. La línea mencionada en el curso de todo pensamiento produce forma en algún nivel resulta iluminadora en este sentido. Aplicándolo a tu ejemplo significa que los pensamientos de disparar a tu esposa o de no usar el revólver o de hacer otra cosa distinta ya ocurrieron. Así en realidad no estás teniendo un pensamiento nuevo, sino solo accediendo a distintos pensamientos en tu mente. Por lo tanto, estás reexperimentando un pensamiento que una vez tuviste. Esta es una idea alucinante, pero es la clave para entender un curso de milagros con lo que dice acerca del tiempo. Estamos reexperimentando porque estamos volviendo a ver en la pantalla algo que ya ocurrió. Por eso la analogía del ordenador es un poco más útil que la de las cintas de video. El ordenador amplía las posibilidades enormemente, mientras que las cintas se limitan a una modalidad lineal. La idea principal es que todo está ahí, de modo que sí, lo que elijas observar ahora mismo marca la diferencia. O sea, lo que yo elijo observar ahora mismo es lo que marca la diferencia. Si sigues eligiendo el guión del ego, te sientes más culpable. Lo que significa que tu dedo, por así decirlo, se queda congelado en el botón del ego. Simplemente sigues reproduciendo el mismo guión de culpa, una y otra vez, una y otra vez. Hace muchos años el psicólogo y fisiólogo Donald Hebb propuso la teoría de que el aprendizaje se produce cuando ciertas rutas neuronales del cerebro quedan fijadas. Estas rutas se convierten en una especie de canal. Cuanto más se usan, más profundas se vuelven y tanto más difícil es salir de ellas. Algo análogo a esto es el ciclo de culpa-ataque, en el que cuanto más atacamos a las personas, más culpa sentimos, lo que nos lleva a atacar todavía más. De modo que, con cuánta frecuencia elegimos ver sueños de venganza, asesinato, celos, depresión y culpa, sí marca la diferencia. Pues tales elecciones nos enraizan todavía más en el sistema de pensamiento ego. Y así solo estamos eligiendo ser más y más desdichados.
al final, desde la perspectiva del nivel 1, no hay ninguna diferencia. Pero marca la diferencia en términos de lo que estamos experimentando aquí, sentados en la silla, mirándolo todo. Como dice el libro de ejercicios, ¿por qué esperar a llegar al cielo? ¿Por qué retrasarlo cuando podríamos estar en perfecta paz? ¿Y por qué cambiar esa paz por ansiedad y conflicto? ¿Por qué permanecer dormidos, torturados por pesadillas cuando podemos simplemente despertar a la paz de Dios? Otra pregunta. Antes voy a tomar. Ustedes disculpen, pero bien, se me gasta. Pregunta. Está buena esta pregunta. Cuando se estudió el cerebro de Einstein, se descubrió que tenía más hendiduras y rutas más profundas. No era más pesado ni tenía un tamaño distinto que el de cualquier otra persona. ¿Es esto un ejemplo de lo que está diciendo? Sí, esto implica que Einstein usaba más su cerebro. Creo que sería posible encontrar una contraparte de esto en términos del pensamiento de la mente correcta. No estamos hablando del cerebro izquierdo y del derecho, sino del pensamiento de la mente correcta, el perdón en lugar de la culpa. Resulta interesante darse cuenta de las expresiones fisiológicas de las dinámicas de la mente. Dado que estas dinámicas representan los pensamientos que hay en nuestras mentes, tiene sentido que sean proyectadas externamente a nuestros cuerpos. Asimismo, encontramos estas dinámicas mentales expresadas en la tecnología actual, como en las películas, la cinta de video, los ordenadores. Encontramos la expresión externa de lo que ya ocurrió en nuestras mentes. Volviendo a la pregunta original, déjame advertirte de nuevo en contra de adoptar una actitud de laissez-faire, fatalista o pasiva, hacia nuestra experiencia aquí. De hecho, esta es una trampa del ego para mantenernos aquí. O sea, laissez-faire está queriendo decir como lo que yo les digo siempre cuando les digo que los estudiantes del curso, bueno, al principio es muy normal que suceda eso, pero después más adelante no. Ah, todo es una ilusión, no pasa nada, ¿no? A eso se refiere Wapnick acá, ¿no? Eso es una trampa del ego para mantenernos aquí. Somos responsables de lo que experimentamos, dice el curso. Bien. De lo que dice, un curso de milagros enseña que somos responsables de lo que experimentamos. Bien. De lo que somos responsables es de elegir revisar esta experiencia. O sea, por eso tengo que ser responsable de mi experiencia. Aunque ya ocurrió en mi mente, pero soy responsable de lo que estoy viendo. O sea, yo veo el mundo según con qué maestro elijo mi mente. ¿Bien? Si uno trata de usar estos principios metafísicos como una justificación para no hacer nada aquí, entonces no está entendiendo el curso de milagros. En el nivel que dice que todo ya ocurrió y que de hecho no ha ocurrido nada, y con la palabra todo me refiero al pensamiento, entonces ni siquiera hay ningún cuerpo que pueda hacer nada. Pero una vez que creo que estoy aquí, planteándome una pregunta como esta, entonces ya estoy creyendo que el tiempo y el espacio son reales. Por lo tanto, tratar de justificar una conducta sobre la base de que es una ilusión es no ser honesto, puesto que yo ya he elegido creer que estoy aquí.
Así debemos mantenernos fieles al contexto de nuestro sistema de pensamiento subyacente si queremos cambiarlo. Pregunta. ¿Sería preciso decir que cuando nuestros egos están atascados en el botón del control remoto que corresponde al ego, y a continuación decidimos cambiar el botón del espíritu, ese canal todavía mostraría la misma acción pero sería vista de otra manera? ¿Y no es cierto también que si hubiéramos escuchado al Espíritu Santo anteriormente no tendríamos que haber pasado todo este tiempo extra y quedarnos atascados en el botón del ego? Yo miro porque estoy esperando que venga una persona. Bien. Entonces él le responde, esto es completamente correcto. Lo vamos a tratar más adelante. La lección contenida en todo esto es que no tenemos que sentarnos y observar los mismos patrones o temas una vez más en nuestras películas durante 2 horas, 5 años o 5 vidas. Esta es una de las ideas del curso, ahorrar tiempo. No tenemos que estar sentados contemplando todas estas terribles repeticiones, las cuales en realidad son lo que es nuestra experiencia en el mundo. Todas las experiencias son repeticiones. Esto significa que aunque estamos experimentándonos, hablando de cosas por primera vez e interactuando con otros por primera vez, en realidad en los términos de la analogía que estamos usando, estamos sentados delante de la pantalla viéndonos a nosotros mismos pasar por esas experiencias. Sin embargo, hemos reprimido tanto al observador o al tomador de decisiones que parece que estuviéramos sentados en una habitación hablando, ¿no?, a lo largo de un periodo de tiempo y nuestra experiencia es que estamos haciendo esto por primera vez. No obstante, en realidad estamos observando algo que ya ocurrió. Este es el aspecto asombroso de esta idea. Nuestra libertad no reside en elegir lo que está en el guión, o en la cinta de video, o en el programa del ordenador, o en los trocitos de cristal del caleidoscopio. Nuestra libertad consiste en elegir cuándo vamos a ver algo y lo rápido que vamos a soltar la culpa, eligiendo al Espíritu Santo. Si al comienzo hubiéramos escuchado únicamente al Espíritu Santo, no habría habido guión del ego que deshacer. El curso hace énfasis en que el ego habla primero, que está equivocado y que el espíritu es la respuesta. Si no hubiera habido error, no habría habido necesidad de respuesta. Dice acá, en otro contexto, el Exultet, que es un himno litúrgico para la vigilia de Semana Santa, que se le atribuye a San Ambrosio, un santo del siglo XV, exclama la bendición de la presencia de Jesús y dice, oh, feliz falta, oh, necesario pecado de Adán que nos ganó un redentor tan grande. Así, si no hubiera habido pecado original, o sea, no hubiera habido Adán con su pecado original, sería la feliz falta, no habría habido Jesús, no habría habido redentor. ¿Se entiende esto? Es complicado. Yo para cerrar hoy, porque ya saben qué libro estamos viendo, el tiempo una gran ilusión, pero este otro es un libro muy difícil. Yo les digo, si lo compran, lo van a tener que leer muchas veces. Otra que el Curso de Milagros. Es un libro que escribió Wapnick que se llama Cuando 2 más 2 son 5. Claro, ¿cómo 2 más 2 van a ser 5 si 2 más 2 son 4, no? Pero me marqué unas hojitas, yo acá, 2 hojitas me marqué, para leerles hoy. Tienen que ver tomar agua.
Si no, no voy a leer ninguna hojita. Para que podamos comprender estas enseñanzas del curso. Esto lo vamos a seguir explorando porque vamos por la página 38 y el libro tiene 407, así que imagínense que tenemos para largo. Bien. Hoy puse voluntad para hacer el directo porque ya sé que mañana no lo voy a poder hacer. Después es así, ya tengo muchas actividades programadas que no me van a permitir. No sé a qué ladra mi perra. Porque vieron, sintió un ruidito y ladró. Bueno, perdón. De este libro, en una parte, ¿no? Dice: el curso de milagros, dice, no es únicamente otro sistema de desarrollo personal, una enseñanza más que nos pida perdonar en vez de juzgar, confiar en el amor de Dios en lugar de tenerle miedo y tomar la mano de Jesús para que nos conduzca a casa. Esta es una espiritualidad que enseña la diferencia entre estar sin mente y ser consciente de la mente. Y explica cómo es que todo lo que hay aquí está sin mente. Reconocer esto nos ayudará a saber lo que este curso está diciendo de verdad, así como a entender quién es Jesús y cómo nos puede ayudar. Nuestro hermano mayor es un símbolo, lo cual significa que no existe. Nosotros somos un símbolo, lo cual significa que no existimos. Pero como nosotros simbolizamos la separación y Jesús simboliza la expiación, necesitamos su símbolo para ayudarnos a despertar de los sueños de separación, culpabilidad y especialismo. Estamos hablando de la mente, el nivel del pensamiento, razón por la cual no tiene sentido comparar al Jesús de la Biblia con el Jesús de un curso de milagros. Sería como comparar el parecido entre dos cosas totalmente distintas: el estado sin mente y el estado de ser consciente de la mente. Todo lo del Jesús de los Evangelios trata del cuerpo, sin mente, el pecado y la salvación. Mientras que el Jesús de un curso de milagros trata exclusivamente de la mente y no trata en absoluto del cuerpo. Dice, por ejemplo, mas iba a ofrecerte a ti, a quien quiero, mi cuerpo, sabiendo lo insignificante que es, o sea, sabiendo que no es nada. En lugar de eso, Él nos está ofreciendo su mente sanada, que es también la nuestra. Y el otro pedacito que me marqué está aquí. Dame la ropa. Espera. Habla del milagro. Un milagro es una corrección. Esto está en uno de los del libro de ejercicios, en la lección 13. Supongo yo, por lo que entiendo acá. Un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. No se necesita cambiar nada en el mundo, ni cambiar su fuente en el sistema de pensamiento del ego. Lo que sí hay que cambiar es la creencia de que en verdad puede haber una realidad, por no mencionar su proyección de un mundo. Es esencial señalar que, de hecho,
Solo hay una relación especial, la que existe entre el tomador de decisiones en la mente y el ego, y que solo hay una relación santa, la que existe entre el tomador de decisiones en la mente y el Espíritu Santo. Eso es todo. Todas las relaciones, especiales o santas, que parecen existir en el mundo del ego, son solo sombras o reflejos de la elección de la mente. Eso es todo. Por lo tanto, debemos entender que las repetidas exhortaciones de Jesús en su curso a que perdonemos a nuestros hermanos son palabras simbólicas que nos llegan en la condición en que creemos estar. En otras palabras, puesto que no somos conscientes de nuestras mentes, tampoco tenemos conciencia de que nuestra existencia corporal es en verdad una ilusión, una proyección o extensión de la decisión a favor de la relación especial o de la relación santa. Así que Jesús nos habla como si estuviéramos aquí, juzgando y perdonando, separándonos y juntándonos. No obstante, nos enseña también a ver nuestras experiencias aquí como imágenes externas de una condición interna, proyecciones o extensiones de la decisión de la mente. Bien, me gustaron esas dos partes, por eso las marqué. Había otra más que quería decirles, pero no ve que me olvidé de marcarla. Estaba muy buena la otra que pero no sé por qué no la marqué esa. Bueno, creo que es, a ver si era esta acá. No, esta no era. Bueno, la voy a buscar para la próxima vez, se los prometo. No sé por dónde, pero estaba muy buena, porque hablaba de justamente los estudiantes del curso lo que creen. Pero no sé. No me puedo encontrar. Bueno, cuando lo encuentre les prometo que se los busco y lo marco, para verse la próxima. Bueno, nos hemos extendido bastante. No sé ni cuánto tiempo estuvimos. Ahora me voy a fijar acá a ver qué me marca el tiempo. Bueno, 1 hora y cuarto casi. Ya más no, porque si no a mí ya se me atonta la mente más de lo que la tengo y ustedes también. Entonces, preferible no. Ya hice 2 directos a la mañana, ya es como que no puedo más. Bueno, en la próxima continuaremos con este libro, ¿sí? Comprendiendo esto asunto del tiempo, porque para nosotros es sumamente complicado. Y después me gusta porque habla sobre justamente distintas partes del libro de texto acá, Wapnick, ¿no? Y la verdad que este libro está muy bueno. Yo lo tengo acá en PDF, lo compré en PDF. Y bueno, y lo estoy leyendo de a poco junto con ustedes, porque en otros momentos no tengo para leerlo tampoco. Entonces aprovecho y lo leo junto con ustedes. Bien, entonces nos volveremos a encontrar en la próxima, bueno, la semana que viene, no sé qué día. Si puedo el miércoles podré. Y continuaremos con esto. La verdad que este material es muy bueno y ojalá que lo puedan aprovechar. Nos vemos en la próxima.